escuchar tu palabra en esta hora. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra en nuestro corazón y que nos hagas fructíferos. Te lo pedimos. Amén. ¿Puedes sentarse, hermanos? ¿Puedes decirle a la hermana que se me da agua en un vaso? Gracias, Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a retomar lo que estábamos viendo en la mañana y vamos a continuar en esta línea. Vamos a ir a Josué. A Josué capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a tomar unos puntos. En la mañana vimos una línea de este pasaje que vamos a hacer una síntesis ahorita por los que no estuvieron. Y vamos a tomar ahí mismo otra línea para ver otro punto importante en esta escritura. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-aven, hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban con 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, no fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Hasta ahí. Encontramos, hermanos, vimos en la mañana que el pueblo de Israel había tenido una grande victoria, la cual es Jericó, la cual, hermanos, Dios había peleado por el pueblo de Israel, y de ser una ciudad fortificada, ¿verdad? El Señor les dio instrucciones de cómo tenían que caminar alrededor de la ciudad, cómo tenían que dar grita, ¿verdad? Y cómo ellos, el Señor les iba a dar victoria, les iba a entregar a los de Jericó. Y vimos así que la palabra de Dios nos dice que ellos obedecieron al Señor en las instrucciones que les dio, y el Señor les entregó a Jericó, ¿sí? Mas encontramos entonces ya en el versículo 7, vimos que viene otra batalla, otro pueblo que conquistar, otro lugar que tenían ellos que vencer, y encontramos que era Ai. En la mañana nosotros vimos que Ai significa ruinas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vimos que Ai significa ruinas, y vimos entonces que el pueblo de Israel, hermanos, después de una grande victoria, ellos cometieron diferentes errores. Una es que ellos confiaron en sí mismos, ¿verdad? Después de una gran batalla, vieron a Ai como un pueblo muy pequeño, el cual entonces ellos podían conquistar, una batalla que en sus propias fuerzas ellos podían ganar. Y de tal manera que vimos entonces que ellos no consultaron a Dios para ir y pelear en contra de los de Ai, sino dijeron: nosotros podemos. Los espías dijeron: nosotros podemos ir, podemos subir, no es ni siquiera necesario que vayan todos, porque son pocos, esta es una batalla pequeña y la vamos a ganar. Y vimos entonces que cuando ellos suben a pelear contra los de Ai, son derrotados, ¿ya? Dice que murieron hombres ahí, no gran número, pero hubo muertos. Y cuando empezaron a pelear, tuvieron que retroceder, tuvieron que huir, tuvieron que correr, porque entonces los de Ai, ¿verdad?, estaban peleando contra ellos, y entonces los iban a derrotar. Y vemos entonces la actitud que hay en Josué en el versículo 7, hablábamos de esto. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos del amorreo, que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos.
vemos aquí entonces la actitud de Josué y decíamos, ¿verdad? Que Josué, después de varios años que en el desierto no se quejó, vino a quejarse acá, ¿verdad? Entonces decíamos, hay batallas que podemos vencer, pero no debemos confiarnos porque en un desafío delante, ¿verdad? Podemos también quejarnos y murmurar, perder la visión, como les predicaba el hermano en la mañana, ¿verdad? Que perdemos la visión y muchas veces, ¿verdad? Nos perdemos la visión de que el Señor nos ha prometido darnos victoria en todas nuestras batallas. Entonces encontramos que Él se queja y en lugar de consultar a Dios, ¿verdad? Ellos tomaron su propia iniciativa y fueron derrotados. Decíamos, si Él hubiera consultado a Dios, Él hubiera dicho que había anatema en el pueblo y entonces no hubieran subido hasta que no se hubieran santificado y se hubieran arrepentido. Eso vimos la semana pasada, en la mañana. Ahora vayamos al versículo 11. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni seré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces vimos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, no va a bendecirnos, Dios no va a darnos la victoria cuando nosotros nosotros hayamos pecado y no nos hayamos arrepentido. El pueblo de Israel fue con anatema y decíamos anatema era algo consagrado, pero también anatema significa maldición. Cuando alguien toma algo que Dios dice que no debemos tomar, o cuando algo ha sido consagrado para Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que acarreamos para nosotros es maldición. ¿Sí? Por eso dice que no debían agarrar del despojo de Jericó, lo vimos en la mañana, en el capítulo 6 usted lo puede consultar. Cuando ellos pelearon en contra de Jericó, el Señor les dijo, no van a tomar nada del despojo, todo lo van a destruir, quemaron la ciudad. El oro y la plata iba a ser consagrada para el tesoro de Jehová, pero les dijo, ustedes como pueblo no van a tomar nada. Pero ahí veíamos porque era primicia para Dios, era la primera ciudad que habían conquistado y Dios les dijo, no van a tomar nada para sí. Pero nosotros leíamos en estos versículos, dice, ¿por qué ellos fueron derrotados? ¿Por qué ellos desobedecieron a Dios? Y veíamos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermanos, lo que viene sobre nosotros es maldición. Juicio, ¿sí? Y dice aquí lo que leíamos, hay anatema entre el pueblo de Israel. No, la derrota no fue solamente por los de Ai, no comenzó de los enemigos externos, sino comenzó con los enemigos internos. La maldición vino, ¿verdad? La derrota vino con la desobediencia de Acán, ¿sí? Acán, veíamos que Acán tomó un manto babilónico y tomó un changote de oro, ¿verdad? Dice que lo tomó y se lo llevó y en su tienda cavó y lo guardó y ahí lo escondió. Entonces el pueblo cuando subió a pelear, subió ya en derrota porque había pecado en el campamento, ¿sí? En la mañana veíamos cuando nosotros somos padres, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de las elecciones que tomamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros leímos en la escritura, ahorita lo vamos a leer, que Acán fue el que se llevó el despojo y lo enterró, pero cuando viene el juicio de Dios sobre ellos, ¿qué viene? Viene sobre toda su familia, ¿sí?
Entonces, decíamos en la mañana, este es el primer punto que encontramos en esta historia. Cuando alguien peca, no solamente afecta a su vida, afecta a los demás. Como padres, nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. Cuando los hijos pecan, afectan a los padres. Cuando entre nosotros como familia espiritual, lo decíamos en la mañana, hay pecado en la congregación, afecta al pueblo de Dios. Sí, hermanos, las decisiones que tomamos no solamente nos van a afectar a nosotros, van a traer bendición o van a traer juicio sobre los que están cerca de nosotros. Sí, hermanos. Entonces encontramos aquí que ellos, hermanos, van a pelear contra Ai, tienen que regresar derrotados porque hay pecado en el campo, hay pecado en el pueblo de Israel. Sí, decíamos en la mañana cuántas veces, ¿verdad? Vivimos una vida de derrota como cristianos. Hace rato cantábamos un canto que es poderoso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Él ya venció en la cruz del Calvario, amén. Él venció y esa victoria Él la quiere compartir con nosotros. Pero antes de que nosotros podamos tener victoria, tenemos que hacer la parte que nos corresponde, que es tener una vida de obediencia. Que cuando Dios nos dice no hagas, no vayas, no digas, no tomes, ¿sí? Nosotros tenemos que obedecer para que su bendición permanezca en nuestra vida. Porque cuando ignoramos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, pasa lo que acá. Dice que él cometió ¿qué? Prevaricación. ¿Se acuerdan qué significaba en la mañana prevaricación? Rebelión, ¿verdad? ¿Qué más significaba prevaricación? ¿Qué más? Significaba rebelión, significaba, a ver, ayúdenme. Significaba cubrir algo como con un manto, hacer algo encubierto, ¿sí? ¿Cómo lo hizo Acán? Acán, hermano, se lo llevó a escondidas y a escondidas lo sembró en el campo. Gracias, hermana Dianita. Sí, veíamos prevaricación significa traición, significa revuelta y significa actuar encubiertamente. Sí, eso tiene que ver con los pecados ocultos. Sí, hermanos, esto tiene que ver, la prevaricación tiene que ver con la desobediencia de Dios a Dios y significa hacer las cosas encubiertamente, o sea, en lo oculto. Hablamos en la mañana, entonces nosotros, hermanos, tenemos que venir al Señor y pedirle que Él nos muestre, ¿no? El salmista David dijo, ¿verdad? Líbrame de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos. David es un hombre conforme al corazón de Dios porque falló, sí falló. A veces los pequeños preguntan, ¿por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios y pecó? Bueno, sí pecó, pero se arrepintió. Y aún él en su arrepentimiento dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, esos pecados que he hecho en ignorancia, ¿sí? Entonces pecamos a veces ignorantemente, pero a veces, hermanos, voluntariamente sabemos que tenemos pecado y lo tratamos de cubrir en lugar de arrepentirnos. Y en la mañana decíamos, necesitamos nosotros arrepentirnos y no ser como Acán, ¿verdad? Que decíamos, el Señor les dice, hay anatema y santifíquense, y tuvo oportunidades para arrepentirse cuando los llamó a santificarse. Tuvieron la oportunidad cuando los llama por tribus, por familias, por varones. Tuvo la oportunidad hasta que él se arrepiente porque es descubierto. Y cuando es descubierto y dice, ¿qué dice Acán? Ah, sí, yo agarré de lo que Dios, del despojo. Dios dijo que no agarrara despojo, no agarrara, pero yo me traje un manto babilónico, yo me traje un changote de oro y lo tengo en mi tienda y lo tengo bien enterrado y lo tengo bien cubierto. ¿Sí? ¿Se confesó Acán? Sí confesó Acán, pero tras tantas oportunidades de arrepentimiento no hubo vuelta en cuanto al juicio. Porque leemos en el versículo 25, ¿verdad? Que fue tomado Acán, toda su familia fue tomada, todas sus posesiones fueron apedreados y fueron quemados, ¿sí? Y quedó ahí un montón de piedras como testimonio de su desobediencia. Entonces decíamos, aquí hay un punto.
todo lo que nosotros hacemos no solamente nos va a afectar a nosotros. Entonces tenemos, hermanos, que tener un arrepentimiento constante, y decíamos en la mañana, e ir atrás. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida pasada, hermanos? Que puede ser anatema, que puede ser una prevaricación en nuestra vida, por lo cual no hay bendición en nuestras vidas, en nuestras familias. Decíamos en la mañana, hay valles, hay montañas, pero, hermanos, cuando hay una situación constante en nuestra vida, tenemos que analizar y tenemos que ver, como dice aquí la palabra, dice, pues han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Tenemos que ver en qué manera hemos fallado, ¿sí? Eso lo vimos en la mañana, ¿sí? Todo lo que sembrare el hombre, eso va ¿a qué? A cegar. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿verdad? Sobre las terceras y cuartas generaciones, y hace misericordia en millares. Entonces tenemos que tener un arrepentimiento constante, hermanos, y buscar en nuestro corazón de qué no me he arrepentido, qué tengo pendiente, ¿sí? De qué no me he arrepentido porque es mi pecado consentido, y buscar al Señor, en el Señor, arrepentimiento para que podamos, hermanos, podamos tener victoria sobre nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, ese es el punto que vimos en la mañana. Ahora, vamos a ver otro punto que es importante aquí. Leemos entonces en el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces sigue diciendo, Josué va, manda mensajeros y checan que sí, que ahí dentro de su tienda, sepultado, escondido, ¿verdad?, está el anatema, ¿sí? Entonces en la mañana vimos todo lo que nosotros hacemos repercute en otros. Ahora vamos a ver este punto. ¿Dónde estaba el anatema? ¿Dónde estaba el anatema? El anatema estaba dentro de la tienda de Acán, ¿sí? Vamos a ver aquí en este punto, hermanos. El anatema estaba en la casa en la tienda de Acán. En otras palabras, el enemigo estaba dentro de la casa ¿de qué? De Acán, ¿sí? El pueblo de Israel estaba esforzándose por vencer a sus enemigos, que eran los de Ai. Pero el verdadero enemigo estaba adentro, ¿sí? El enemigo estaba adentro. La razón por que fueron derrotados fue porque el enemigo, el pecado, estaba adentro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? Dentro de nosotros tenemos un enemigo, ¿sí? Tenemos un enemigo, hermanos, un enemigo que está dentro de nosotros, el cual nosotros tenemos que aprender a vencer. Ese enemigo que está dentro de nosotros se llama el viejo hombre, la vieja naturaleza, los viejos hábitos. Sí, hermanos, ese enemigo está dentro de nosotros. Esta carne que está dentro de nosotros es el mayor de nuestros enemigos. A veces estamos peleando y reprendiendo al diablo, ¿verdad? Sí, está bien. Hay poder en la sangre de Jesús. Sí, y a veces al diablo se le culpa de tantas derrotas, de tantos fracasos, de tantos problemas, hasta de las enfermedades. Cuando realmente hemos aprendido que dentro de nosotros hay un enemigo que es nuestra propia carne. Decía un comentarista, ¿verdad? Es un enemigo que vive con nuestra misma piel, que tiene nuestra misma mente, que tiene nuestras mismas manos, y es el obstáculo más grande que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. En otras palabras, nuestras derrotas, ¿sí?, nuestros fracasos se deben a nuestro mayor enemigo que está dentro de nosotros, que es nuestra carne. Que muchas veces, como Acán, en lugar de
sacarlo y decir, Señor, me arrepiento de mi carne, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que estoy haciendo. Me arrepiento, Señor, perdóname. ¿Qué hacemos? Rascamos, ¿verdad? Rascamos en la tierra, lo cubrimos para que nadie lo vea, ¿verdad? Pero que está ahí dentro de nosotros trayendo maldición, trayendo derrota a nuestra vida. Y el Señor, hermanos, dice que le dio a Acán diferentes oportunidades. Así como Dios, hermano, nos da diferentes oportunidades para trabajar con nuestro corazón. El peor enemigo que nosotros tenemos es nosotros mismos. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo, y yo, el peor enemigo que tengo es yo misma. Al cual, hermanos, tenemos que descubrir delante del Señor. En la mañana leíamos un texto que está en Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué Acán no alcanzó misericordia? Porque aunque confesó, no recibió perdón. Porque Dios le dio oportunidad, y hasta que no se vio descubierto, no se arrepintió. Así como Dios nos habla, decía en la mañana, sermón tras sermón, sermón tras sermón, sermón tras sermón. Y a veces lloramos, pero no cambiamos de dirección. Y decíamos, y el juicio es eminente, es inevitable cuando no nos arrepentimos. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, tenemos que descubrir a este viejo hombre que está dentro de nosotros delante del Señor. No es que hagamos públicos nuestros pecados, ¿verdad? No es que delante de todos digamos yo soy pecador de este o tal modo, sino que podamos venir a la cruz del Calvario y decir, Señor, mira, soy un pecador, me arrepiento, Señor, y si aún hay algo que me es oculto, Señor, me arrepiento. Yo no quiero maldición, yo no quiero derrota en mi vida, no quiero afectar a otros, Señor, perdóname, ¿sí? Pero muchas veces, hermano, no estamos dispuestos a reconocer que la fuente de todas nuestras derrotas somos nosotros mismos y culpamos a los demás, ¿verdad? Todos los que están a nuestro alrededor son culpables menos nosotros. Hay otra cosa importante para ver esto, es que el problema, hermanos, es que este anatema está dentro de nosotros y actúa de dentro hacia afuera. ¿Sí? Y muchas veces no lo queremos reconocer y muchas veces no lo queremos trabajar, ¿sí? Es más fácil ver a los enemigos que están allá afuera, ¿sí?, que poder decir es que el enemigo está dentro de mí y está trabajando de adentro hacia afuera, como en el caso. Desde adentro estaba el pecado, la derrota vino con los de Ai, pero el pecado estaba dentro del pueblo de Israel. Por eso vino la derrota. Entonces, tenemos, hermanos, que reconocer este viejo hombre dentro de nosotros y tenemos que decidir, hermanos, pelear en contra de él. Vamos a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le habla a las iglesias. En el libro de Apocalipsis les habla a las iglesias, en dos de ellas les habla acerca del enemigo interno, o sea que estaba dentro de las iglesias. Vamos a Apocalipsis 2, 14 y 15. Apocalipsis 2, 14, salud, y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. ¿Qué le está diciendo el Señor a las iglesias? En este caso a la iglesia de Pérgamo. El enemigo está dentro, en este caso estaba dentro de las iglesias, ¿sí? En este caso estaba dentro de las iglesias, pero le está diciendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay un enemigo
el cual si tú sigues teniendo dentro de la iglesia va a traer ¿qué? Destrucción y va a traer ruina. Vamos a Apocalipsis 20, en el versículo 2. A ver, se me hace que es donde estábamos, permítanme. En Apocalipsis. Vamos en el 2:20, ahí en el mismo capítulo que estábamos. Sí, me fui muy lejos, pero aquí estamos. En Apocalipsis 2:20 dice: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Entonces, hermanos, aquí encontramos en estas porciones bíblicas cómo el Señor Jesucristo le advierte a las iglesias acerca del enemigo que está dentro de la iglesia, ¿sí? En este caso nosotros estamos hablando del enemigo que está dentro de nosotros, pero usamos esta similitud para que podamos entender que la mayor batalla está dentro de nosotros, ¿sí? A veces estamos peleando contra lo externo, pero tenemos que enfocarnos en la batalla que está adentro, ¿sí? Porque si nosotros no trabajamos con nuestra carne, si no trabajamos con nuestra vieja manera de ser, hermanos, la derrota, la ruina está por venir a nuestra vida, el juicio. ¿Sí, hermanos? Encontramos entonces que el Señor les dice, ¿verdad?, que hay un enemigo al cual tienen que sacar de entre ellos para que no haya destrucción, no haya ruina. Entonces podemos ver, hermanos, que tenemos que conquistarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que pelear en contra de lo que se levanta dentro de nosotros y tenemos que vencer este viejo hombre que está, dice la palabra, viciado, que está viciado y que atenta en contra de los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender a conquistarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez ustedes han oído acerca, por ejemplo, de Alejandro Magno? Es un famoso conquistador, ¿verdad? Sí, se dice que Alejandro Magno conquistó toda la tierra que estaba alrededor, cercana y conocida para él. Murió muy joven. ¿Alguno de ustedes sabe cómo murió Alejandro Magno? Alejandro Magno, ¿verdad? Dicen que se deprimió porque ya no había más tierra que conquistar. Pero murió siendo un alcohólico, ¿sí? Siendo un alcohólico. Entonces, él siendo un gran conquistador, no se pudo conquistar a sí mismo. Peleó batallas, peleó en contra de reyes, ganó territorio, pero perdió la batalla más importante, que era conquistarse a sí mismo, porque le ganaron ¿qué? Sus pasiones. Le ganó, ¿verdad?, sus malos hábitos, le ganó su pecado y murió. Entonces, hermanos, podemos conquistar, podemos reprender al enemigo, podemos vencer los enemigos externos, que es el mundo, que es el diablo, pero el principal enemigo que tenemos que vencer es el enemigo que está dentro de nosotros, es yo mismo, mi vieja naturaleza, ¿sí? Vamos a Romanos 7:18. ¿Cómo es este hombre viejo? ¿Cómo es este enemigo interno? Romanos 7:18. ¿Lo tienen? ¿Cómo es este enemigo que está dentro de nosotros, hermanos? Dice, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, está hablando del viejo hombre, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está el mal en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y nos dice, doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí nos habla del nuevo corazón del hombre, dice en el versículo 22, porque según el hombre interior, y se está refiriendo al hombre nuevo. Cuando Cristo lo recibimos como nuestro Salvador y Él crea un hombre nuevo dentro de nosotros. Y cuando se dice, cuando hay una ley, dice que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero, hay una ley en mis miembros, se está refiriendo al hombre viejo. Entonces dentro de nosotros, hermanos, nuestro hombre viejo es aquel que quiere hacer en contra de la voluntad de Dios. Es la ley de los miembros que nos lleva a pecar en contra de Dios. Sí, es esta ley, ¿verdad? Que a veces nosotros entendiendo lo que es correcto, lo que es bueno, lo que está bien, lo que está mal, ¿verdad? Infringimos, rompemos los mandamientos de Dios, pecamos en contra de Dios, ¿sí? Y que dice, y que nos lleva cautivo, porque muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero volvemos a pecar. Volvemos a ofender a Dios, volvemos a ser derrotados por el pecado que está dentro de nosotros, porque somos arrastrados por la ley, por la fuerza del viejo hombre. Pero dice aquí, ¿verdad? Miserable de mí, hombre de mí, ¿quién me puede librar de esta ley? ¿Quién me puede librar de este hombre de pecado que está dentro de mí? Y dice la misma respuesta, doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario para darnos victoria. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, podemos venir al Señor y en lugar de ocultar nuestro pecado, lo podemos confesar. Sí, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Si no encubrimos nuestros pecados, si no los confesamos y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Si nos arrepentimos, la sangre del Señor Jesucristo puede venir y pelear en contra del pecado que está dentro de nosotros, vencer el pecado que está dentro de nosotros, para que nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, podamos darle gloria a Dios, podamos honrar a Dios, podamos ser victoriosos en cualquiera de las batallas que vengan a nuestra vida. Pero necesitamos pelear con lo que está dentro de nosotros. A veces peleamos entre familias, ¿verdad? Echándonos la culpa. Tú me haces enojar, es que tú me pones tropiezo, ¿verdad? A veces nos echamos la culpa, pero no. Es tiempo de reconocer, decir, es que lo que está dentro de mí es lo que me está apartando de Dios. Es que lo que está dentro de mí es lo que me está llevando a la derrota. Es que lo que estoy haciendo dentro de mí, lo que está pasando dentro de mí, es lo que está trayendo maldición, es lo que está trayendo destrucción. Es que yo tengo que reconocer que el enemigo está dentro de mí, pero que la sangre del Señor Jesucristo puede vencer todo lo que está dentro de mí. Que me puede dar, que me puede hacer diferente, que me puede dar victoria sobre cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, sobre cualquier hábito, sobre cualquier pecado, sobre cualquier cadena. ¿Sí? Decíamos, porque el Señor visita la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación. Hay cosas que nos han heredado los padres. Hay cosas que todavía las que estamos a veces como cristianos atados porque nuestros padres escogieron mal. Pero aún en eso Dios tiene poder de romper toda cadena de maldición. Cuando he hablado con algunos muchachos, en general, señoritas y jóvenes, digo, es que tú tienes la oportunidad de ser diferente a lo que tus padres escogieron. Es que tú, ahora que naciste en el Evangelio, tu vida puede ser diferente.
Tienes cadenas, tienes hábitos, tienes una manera que recibiste de tu familia, pero dice que si nosotros nos arrepentimos, Él tiene el poder de cortar toda esa cadena de maldición, de malos hábitos, de pecado y hacernos una persona de victoria, una persona en libertad. Hay gente que ha heredado, que en el pasado padres practicaron la brujería y que tal vez nunca se han arrepentido y que son cadenas, son maldiciones que pasaron a sus hijos. Pero cuando alguien de esos hijos viene al Señor y pide perdón por las decisiones de los padres, la sangre de Cristo tiene poder de romper esas cadenas. Entonces, hermanos, no tenemos por qué vivir bajo maldición. No tenemos por qué vivir en derrota. Cuando nosotros podemos detectar cuál es nuestro enemigo y podemos pelear. Sabemos que hay una ley en nosotros, algo dentro de nosotros que nos arrastra para el mal. Pero la sangre de Jesucristo, amén, puede vencer esa tendencia, ese pecado dentro de nosotros. Cuando nosotros decidimos dejar de culpar a los demás y empezar a trabajar con nuestro enemigo que está dentro. Sí, hermanos, vamos a primera de Juan 1:8. Primera de Juan. ¿Pueden leerlo en voz alta, por favor? Primero de Juan 1:8. ¿Todos juntos? Entonces dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que, hermanos, enfrentar la verdad de que todos tenemos algo dentro de nuestro corazón que necesitamos confesar y de lo cual tenemos que arrepentirnos. Solamente aceptándonos podemos ser libres. Hay una historia, ¿verdad?, que se comenta en nuestro libro, en alguna de las lecciones. Y dice que un rey fue a una prisión, ¿verdad?, y iba caminando por las celdas, por los pasillos, y dice que todos los presos que salían le decía, señor rey, yo soy inocente. Y luego venía otro, es que yo estoy aquí y soy inocente. Y así, mientras más iba caminando el rey, todos los presos que se le acercaban, le decían, todo lo que le decían era que ellos eran inocentes. Hasta que el rey llegó a un hombre y le dijo, ¿y tú? Le dijo, no, yo no soy inocente, yo soy culpable. Y yo estoy aquí justamente pagando mi condena. Entonces el rey llamó al guardia y le dijo, guardia, venga, necesito que saque a este hombre de la cárcel. No queremos que este hombre venga a contaminar a tantos inocentes. ¿Sí? No quiero que este hombre pueda quedarse aquí en la cárcel y contaminar a tanto inocente. Sáquenlo, por favor. ¿Ah? Y lo dejaron libre. Y los otros inocentes se quedaron ahí. ¿Ah? La moraleja es, ¿verdad? El hombre reconoció su culpabilidad y fue libre. ¿Sí? Y los que se creían inocentes se quedaron presos ahí, porque no era verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué estábamos leyendo? Que si nosotros no reconocemos que somos pecadores, hermanos, no vamos a ser perdonados. Que si nosotros no reconocemos que hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no podemos entonces recibir el perdón de parte de Dios. Todos somos culpables. Dentro de nosotros está esa tendencia a pecar.
Sí, hermanos, y solamente el que dice, no, Señor, yo soy culpable y estoy sufriendo justamente porque he cometido pecado, solamente ese es el que puede ser que perdonado. ¿Sí? Si yo escondo como acá mi pecado, no voy a prosperar, no voy a ser perdonado. Al contrario, el juicio va a venir, la derrota va a venir. Entonces, qué importante es entender que dentro de nosotros hay un viejo hombre, hermanos, del cual nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconocer nuestras faltas delante del Señor y poderle decir, Señor, soy culpable, lávame con tu sangre, lávame con tu sangre, lávame con tu sangre, Señor. Porque solamente su sangre es poderosa para perdonarnos. Entonces, Acán, hermanos, vamos a Josué 7:13. Acán describe, hermanos, cómo fue que llegó a tomar Josué 7:13. Josué 7:13 dice, vamos al 21. Dice, está diciendo Acán cómo fue que había pecado. Dice que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de 50 siclos. Lo codicié y lo tomé. ¿Qué tres cosas sucedieron en la vida de Acán? Vio, ¿sí? Codició y tomó. Y esas son las tres cosas, hermanos, que de la batalla que se lleva dentro de nosotros, ¿sí? Ver, codiciar y tomar, ¿sí? Podemos ver, hermanos, ¿sí? Pero también pecamos de una mayor manera, es cuando ya codiciamos y cuando tomamos. Entonces, hermanos, él vio que había un manto babilónico, dice ahí, muy bueno, pero no se detuvo ahí, sino dice codició, y no solamente dijo, ay, qué bueno está el manto, ¿verdad? Ay, si me llevo este changote de oro y la plata, ¿verdad? Todo lo que puedo hacer con este oro y con esta plata, sino que también dice, se lo llevó. Entonces, hermanos, esto tenemos que detectar nosotros en nuestra vida. El pecado es un proceso dentro de nosotros y lo podemos detener. Podemos ver y decir, no, estoy viendo, pero esto no me conviene. Esto no me conviene, esto está en contra de la palabra de Dios. Se ve esto muy atractivo, esto se ve muy especial, esto como que me agrada, ¿sí? Pero debemos detenernos, sí, hermanos, y tenemos que arrepentirnos. Pero él, en lugar de ver y arrepentirse, siguió este proceso. De tal manera, hermanos, que el juicio vino sobre su familia. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a lidiar con nuestra carne. ¿Sí, hermanos? A estar alerta. En el primer punto de la tentación, en el primer paso del pecado, tenemos que detenernos para no caer. ¿Ok? Ahora vamos a ver en Deuteronomio 25:17, encontramos una historia de Amalek. Amalek también es un tipo de la carne, ¿se acuerdan? Tenemos una historia ahí que representa también a nuestra carne, pero lo tienen. Espérenme tantito. Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 25, 17 al 19 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da para heredar, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek debajo del cielo. No te olvides. ¿Sí, hermanos?
¿Dónde atacó Amalek al pueblo de Israel? En el desierto. Cuando ellos estaban en el desierto, cuando ellos estaban caminando hacia la tierra prometida, Amalek les salió al encuentro. Y algo que le ofendió a Dios, algo que Dios no le pasó por alto a Amalek, es que hubiera que atacado la retaguardia. Que fue y atacó por atrás, y dice ahí que mató al que iba detrás, al que estaba flaco, al que estaba cansado. ¿Sí? Y entonces Dios le da una instrucción al pueblo de Israel. Le dice: cuando tu Dios te meta a Canaán, ¿tú vas a qué? A raer la memoria de Amalek. No vas a hacer amistad, no vas a hacer pacto, no vas a hacer alianza con Amalek. Tienes que raer a todo el pueblo ¿de qué? De Amalek. ¿Sí? Entonces encontramos, hermanos, que el Señor le da una ordenanza, le da una instrucción al pueblo de Dios. Amalek, como un tipo de la carne, del viejo hombre, hermanos, para el cristiano tenemos que trabajar para vencer a Amalek dentro de nosotros, y tenemos que raer la memoria de Amalek dentro de nosotros. Tenemos que trabajar con nuestra carne, con nuestros hábitos, de tal manera que podamos ser transformados, que podamos ser convertidos, que podamos ser conformados a la imagen y a la semejanza de Dios, amén. De tal manera, hermanos, que podamos vencer a Amalek que está dentro de nosotros, que es este viejo hombre. ¿Me estoy explicando? Y el Señor le dice: no te olvides. Sí, hermanos, no te olvides. Y vemos entonces, hermanos, que más adelante encontramos en la palabra de Dios. Vamos a primer libro de Samuel. El Señor, recuerde esto, el Señor le da un mandamiento al pueblo de Israel: vas a raer la memoria ¿de qué? De Amalek. Vas a pelearlo, vas a derrotar, y vas a ¿qué? A raer su memoria. O sea, que no quedara ninguno de los de Amalek, que no quedara nada, ni rastro de Amalek. ¿Sí? La esposa del Señor Jesucristo, hermanos, no va a tener rastro del hombre viejo. Para ser la esposa del Cordero, hermanos, para estar en la nueva ciudad, tenemos que raer la memoria de Amalek. Tenemos que trabajar de veras con nosotros mismos, con nuestra carne, con el pecado que está dentro de nosotros, si queremos estar en la nueva ciudad. Entonces el Señor le dijo: vas a raer la memoria de Amalek y no te olvides de pelear contra él. Encontramos entonces en 1 Samuel capítulo 15, encontramos la desobediencia de Saúl. ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl? La desobediencia de Saúl fue no destruir a Amalek. ¿Sí? Dice 1 Samuel 15:1: y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdate de lo que te hizo Amalek. Le hizo Amalek a Israel, que se le puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruirás en él todo lo que tuviere, y no te apiadas de él. Mata hombres y mujeres y niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó al pueblo y reconociólos en Telaim 200,000 a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al cineo: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartóse pues el cineo de entre los de Amalek, y Saúl hirió a Amalek desde Avila hasta llegar a Shur, que está en la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, mas todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a todo lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil, flaco, destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Apesadumbróse, Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hasta ahí, ¿sí? ¿Qué pasó entonces? Leemos más adelante. Vamos a leer en el 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en pos de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas, vacas y las primicias del anatema para santificarlos a Jehová tu Dios. Y Samuel le dijo: ¿tiene Jehová contentamiento en los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que tú no seas rey. Entonces, aquí encontramos, hermanos, ¿cuál era lo que nos decía la Escritura? Dijo: cuando entres a la tierra de Canaán, que hemos aprendido en nuestra escuela dominical que Canaán tiene que ver con nuestro corazón, ¿sí? Que las naciones que estaban en Canaán tienen que ver con nuestros pecados, con nuestras actitudes. Entonces, cuando dice el Señor, cuando el Señor te introduzca en la tierra, tú tienes que vencer a Amalec. Y en este versículo que leemos, el Señor le dio mandamiento estricto a Saúl. Le dijo: vas a ir y vas a pelear y vas a destruir a todo, ¿qué? A Amalec. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a lo mejor de los ganados. Todo lo que era flaco, todo lo que era débil, lo mató. Pero desobedeció a la palabra de Dios cuando Dios le dijo: tienes que raer la memoria de Amalec. Y entonces, ¿verdad? Dice aquí entonces que el Señor tiene pesar en su corazón por haber puesto a Saúl como rey. ¿Por qué tuvo pesar? Porque Saúl, hermanos, dice, no cumplió las palabras que el Señor le había dicho, sino que él decidió, ¿verdad? Independientemente, rechazando la palabra que Dios le había dado, ¿sí? Y entonces Samuel viene para decirle, ¿verdad? Has desobedecido al mandamiento, a la palabra del Señor. ¿Y qué le dice Saúl? Dice: no, pues sí, yo he cumplido lo que Jehová me dijo. Me dijo que fuera y peleara contra Amalec y yo peleé, ¿sí? Pero Dios no le dijo que le perdonara la vida al rey, ni que agarrara despojo, ¿verdad? Entonces, obedeció, ¿qué? A medias. Obedeció a medias. Y en lugar de reconocer, encontramos el mismo patrón que acá. En lugar de arrepentirse, decir: si es cierto, el Señor me dijo que los destruyéramos completamente, empieza a justificarse. Y encontramos en el versículo 7, encontramos ahí, dice: mas el pueblo tomó el despojo, las ovejas y las vacas, las primicias del anatema. Otra vez encontramos esta misma tendencia. En lugar de decir: yo he desobedecido a lo que Jehová me dijo, dice: el pueblo. El pueblo, ¿verdad? Es el que tomó el despojo. Ellos se trajeron lo gordito, se trajeron lo bueno. En lugar de decir: Señor, me arrepiento porque tú me diste un mandamiento y yo no obedecí. Él era el rey, hermanos, ¿sí? Él era el rey, o sea que lo que él dijera, eso se iba a hacer porque era el rey.
tenía la autoridad. Hay 4 puntos, hermanos, que suceden cuando nosotros desobedecemos. Aquí encontramos la desobediencia de Saúl y encontramos, hermanos, que por su desobediencia, fue desechado. ¿Sí? Y vemos un número 1 que es la desobediencia. La desobediencia nos lleva a mostrar temor en el lugar equivocado. Si lo quisieras anotar, hermana Dianita. La desobediencia demuestra temor en el lugar equivocado. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, he quebrantado el dicho de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor de alguna cosa? Sí, ¿verdad? Pero a veces no tenemos temor para guardar los mandamientos de Dios. No tenemos ese temor para decir, si desobedezco, ¿verdad? No tenemos ese temor para decir, necesito obedecer. A veces tenemos temor para hacer otras cosas, porque nos interesa mucho la opinión de los demás. Dice aquí, porque temía al pueblo y consentí en escuchar la voz de ellos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en desobediencia, ¿sí?, nos dejamos llevar por lo que dice el pueblo? ¿Sí? Ay, no, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Que soy un santurrón. ¿Qué van a decir? Que soy aleluya. Mejor me voy a comportar como ellos, ¿verdad? ¿Sí? Y le damos rienda ¿a qué? Al viejo hombre haciendo cosas equivocadas, porque tenemos temor de lo que los demás piensen de nosotros, pero olvidamos tener temor de los mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y muchas veces infringimos en los mandamientos del Señor porque nos interesa, nos interesa más la opinión del pueblo de lo que dice, cuando nosotros debiéramos de pararnos por la verdad de Dios y decir, así dijo el Señor, así lo debo hacer. Tengo que pelear en contra de lo que está dentro de mí, el pecado que está dentro de mí. Pero hermanos, él era el rey, pero tuvo miedo de lo que le iba a decir el pueblo. Y mejor dijeron, nos llevamos lo más gordito y lo más bonito, llévatelo. Que no vayan a hablar de mí, mal de mí, ¿verdad? Que no me vayan a poner en situación, en problema, porque no los dejo hacer lo que ellos quieren. Sino dice aquí la palabra de Dios que él tuvo un temor equivocado. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos desobedientes, podemos mostrar temor en un lugar equivocado. ¿Sí? ¿Cuál sería el lugar equivocado? Cuando nos importa la opinión de los demás antes que la opinión de Dios. ¿Sí? Hay mucho cristiano así, que tiene temor de lo que los otros digan, pero no tiene temor de perder su rapto. Pero no tiene temor de deshonrar a Dios, no tiene temor de que el enemigo que está dentro de nosotros nos derrote. Entonces tenemos que tener en alta estima, hermanos, los mandamientos de Dios. Otro punto que encontramos, hermanos, es que cuando una persona está en desobediencia como Saúl, demuestra deleite en hacerlo equivocado. Versículo 21, vamos a leer. Dice, mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema. Ahí encontramos una palabra que es tomó. Y en el versículo 9 volvemos a encontrar esto mismo. Dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos, a los carneros y todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo vil y flaco destruyeron. Entonces aquí nos habla de cómo ellos tomaron del despojo. Y esta palabra significa lanzarse. ¿Sí? Esa palabra significa lanzarse.
Ah, es como cuando ponen una oferta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ponen un montón de, por ejemplo, ropa, supongamos, ¿sí? Y dice ahí a $1, ¿sí? ¿Qué hace la gente? Ve y se lanza, ¿no? Es esa actitud de corre, ¿para qué? Para agarrar y tomar provecho de esa oferta. ¿Sí me explico? Es esa actitud de lanzarse porque dice, de esto puedo encontrar un beneficio. En este caso, esta palabra lanzarse es como que ellos tuvieron esa actitud de decir, están gorditos las ovejas, de aquí podemos sacar provecho, de aquí nos vamos a beneficiar, de esto vamos a encontrar deleite, ¿sí? Cuando el Señor les había dicho no van a tomar nada, ¿sí? Entonces la desobediencia, hermanos, demuestra deleite en lo equivocado. Cuando alguien es desobediente, hermanos, no importa, ¿verdad? Si está equivocado, se va a deleitar en eso. Va a deleitarse en eso, en la desobediencia, en hacer lo contrario que al Señor, lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos prestos para hacer lo que el hombre viejo manda aquí adentro, estamos teniendo esa actitud de desobediencia y de tener un deleite que equivocado. ¿Sí, hermanos? Tenemos que tener cuidado. El pueblo de Israel tuvo esta actitud y no le importó ofender a Dios. La siguiente cosa, hermanos, es que, por ejemplo, Saúl, en lugar de darle alabanza a Dios, mostró alabanza en el lugar equivocado. Vamos al versículo 12. Bueno, vamos a pasar por alto ese y vamos al versículo 17 y 18. Dice, y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y envióte Jehová en jornada y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, hales guerra hasta que acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Sí? Entonces Saúl pecó. Vayamos al versículo 12. Tenemos que regresar ahí. Versículo de se madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel y he aquí, él se ha levantado un trofeo y después volviendo ha pasado y descendió a Gilgal. Entonces encontramos, hermanos, esta tercera actitud de Saúl. El Señor le dice, tú eras pequeño, en los versículos que leímos antes, tú eras pequeño, pero Dios te hizo rey, ¿sí? Dios te hizo rey y te dijo que pelearas contra los de Amalec y tú perdonaste a lo mejor del despojo. Pero otra cosa que vemos aquí es que Saúl, ¿qué había hecho? Se había levantado, ¿qué? Un trofeo. Él se había levantado un trofeo, ¿sí? Dijo, pues ya vencimos a los de Amalec, me voy a hacer un trofeo, ¿para qué? Para alabarse a sí mismo. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, nuestra desobediencia nos lleva a qué? A poder no darle gloria a Dios, sino a levantarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Amalec, que está dentro de nosotros, nos hace olvidar, hermanos, que siendo pequeños el Señor nos llamó ¿para qué? Para ser la esposa del Cordero. Y entonces, lejos de reconocer a Dios, damos alabanza a nuestra propia carne. ¿Sí? Nos damos, en lugar de haber dicho el Señor nos dio la victoria sobre los de Amalec, Él se levantó, se alabó diciendo, ¿verdad? Como veíamos en la mañana, por nuestra fuerza hemos ¿qué? Destruido a Amalec. Pero el Señor le dice, ¿verdad? Tú eras pequeño y Dios te hizo grande. Dios no estuvo de acuerdo con que Él se levantara para recibir la alabanza. ¿Cuántas veces también nuestro Amalec,
¿verdad? No nos hace darnos cuenta que las victorias que hemos tenido en nuestra vida es porque el Señor ha estado con nosotros. Y muchas veces decimos, no, es que si yo estoy aquí, si yo tengo esta bendición, esta provisión, si yo tengo, es porque yo me he esforzado. Pero el Señor dice, pero si tú eres pequeño, yo te levanté y te dije, pelea contra Amalek. Y lo que estás haciendo es que dejar aquí, dice, al rey de los amalecitas, lo habían dejado con vida. Y luego encontramos que el pueblo de Amalek volvió a encontrarse en la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel falló en ¿qué? En erradicarlo, en raer al pueblo de Amalek, de destruirlo. Y número 4, por último, es lo que encontramos en el versículo 22. La desobediencia, el Señor la considera como ¿qué? Como pecado de adivinación. 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice, hermanos, aquí que el Señor toma el pecado de adivinación como rebelión, ¿sí? ¿Qué es el pecado de adivinación? El pecado de adivinación es buscar conocimiento de cómo proceder de una manera que ignora la palabra y el consejo de Dios. ¿Sí? Aquí está hablando del pecado de adivinación y el Señor dice que es tomado como rebelión. Le está diciendo, ¿verdad?, que Él fue desobediente, que Él fue rebelde en buscar una forma diferente a lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Sí? Le está diciendo, ¿verdad?, que Saúl, el Señor le dijo, vas a destruir a Amalek, pero él dijo, voy a conservar algo. Y el Señor le dice, el Señor no tiene contentamiento en los sacrificios, sino en la obediencia. No tiene contentamiento en el sacrificio que nosotros podamos hacer para buscarle o para venir a la iglesia. Él lo que bendice, Él en lo que trae bendición es cuando nosotros obedecemos a su palabra. Y tenemos pecado de adivinación, aún nosotros como cristianos, cuando buscamos una manera diferente de hacer las cosas a lo que Dios nos ha dicho. Y podemos decir, no, yo hermana no voy a que me lean las cartas, no, yo no consulto el horóscopo, adivino, yo no. Pero dice aquí, ¿verdad?, que el pecado de adivinación del cual fue culpable Saúl fue en buscar su propia manera de hacer las cosas, o sea, buscar el conocimiento de cómo hacer las cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos somos culpables de esto? Dios nos dice, mira, tienes que trabajar así con tu corazón, arrepiéntete, ¿sí? Obedece mis mandamientos y nosotros buscamos una manera, un conocimiento, otra sabiduría para decir, Dios dice esto, pero yo creo que esto es mejor, ¿sí? Y querer hacer las cosas de una manera diferente, ¿sí? De tal manera, hermanos, que Dios no se agradó de Saúl. Por más excusas que le dio, es que eso que trajo el pueblo era para darlo en sacrificio. Dijo el Señor, no. Dios no se agrada en los sacrificios, se agrada en la obediencia. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que tener esta sabiduría de poder entender a través de la palabra que necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Sí, hermanos, si Él nos dice que tenemos que vencer al Amalek que está dentro de nosotros, tenemos que luchar contra lo que se levanta dentro de nosotros que nos impide hacer la voluntad de Dios. Tenemos, hermanos, que confesar nuestros pecados y tenemos que arrepentirnos de tal manera, hermanos, que podamos vencer
dentro de nosotros a este viejo hombre. Vamos a Primera de Juan 5:3, ya vamos a terminar. Primera de Juan 5:3. Y dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. ¿Sí? ¿Cuál es el amor de Dios? Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué Dios nos dice, hermanos, que guardemos sus mandamientos? Porque Él es amor. Sí, hermanos, los no de Dios son amor para nosotros. Porque cuando Él nos dice no, es porque Él nos quiere evitar un dolor. Porque cuando Él nos dice no, es porque Él quiere evitarnos una derrota. Porque cuando Él nos dice que no, porque Él nos quiere librar, Él nos quiere proteger de algo. Tenemos que entender que el amor de Dios se muestra al darnos sus mandamientos. ¿Sí, hermanos? Al darnos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son penosos. ¿Sí? ¿Qué es penosos? No debieran ser una carga, ¿no? Para nosotros, no debería ser algo difícil. No es difícil para el hombre nuevo, pero para el hombre viejo es pesado. El hombre viejo se revela dentro de nosotros. El hombre viejo dentro de nosotros no quiere obedecer a Dios. Por eso tenemos que pelear. Nosotros hemos aprendido que tenemos un corazón nuevo y un corazón viejo. Y en la medida que nosotros oramos, buscamos a Dios, el hombre nuevo crece dentro de nosotros. Y en la medida, hermanos, que dejamos de orar y no buscar a Dios, el hombre viejo crece dentro de nosotros, el corazón viejo crece dentro de nosotros. ¿Sí? Y al que más alimentemos dentro de nosotros es el que va a ganar dentro de nosotros. La Biblia dice, dentro de nosotros hay una lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Entonces, en la medida que nosotros alimentemos al hombre nuevo, hermanos, entonces el hombre viejo va a ser que vencido dentro de nosotros. Es necesario menguar para que Cristo crezca en mí. ¿Sí, hermanos? Entonces es necesario alimentarnos de la palabra, alimentarnos en la oración y alimentarnos, o sea, al obedecer, para que ese hombre nuevo crezca y pueda vencer al hombre viejo. Todos nosotros nos enfrentamos a esa lucha, hermanos. Todos estamos en esa lucha diaria de quién gana dentro de nosotros. Si Amalek, este hombre viejo, o el hombre nuevo que es Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos, hermanos, que reconocer que dentro de nosotros está nuestro enemigo y que Dios nos ha dado instrucciones exactas para que podamos vencerlo. Pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Sí? Hay una historia, por último. Dicen que un hombre estaba vendiendo una casa a muy alto precio. Era casi imposible pagar el precio de esa casa. Dicen entonces que vino un comprador y trató de hacer un convenio, suplicó, rogó para que el hombre le dejara esa casa tan costosa a un precio que él pudiera pagar. Entonces el hombre le dijo, está bien, el que estaba vendiendo la casa le dijo, está bien, te voy a vender la casa, pero te voy a pedir nada más algo. Te lo voy a dejar a un precio que tú puedas pagar, pero te voy a pedir algo, que tú me dejes tener un clavo en esta casa. ¿Para qué quedará un clavo en la casa, no? Entonces el hombre pagó la cantidad convenida y se vino a habitar con su familia en la casa. Un día llegó el antiguo dueño, ¿verdad? Y dice que vino y entonces puso un perro muerto colgado de ese clavo. ¿Sí?
Y el hombre que compró la casa le dijo, pues quita eso de ahí, ¿verdad? Eso me está afectando, eso está enfermando a los que vivimos aquí. Es un perro que está muerto y se está descomponiendo. Entonces, sácalo de aquí. Le dijo, no, pero es que yo ya compré la casa. Esta casa es mía. Sí, pero ese clavo es mío. Entonces el antiguo dueño venía y ponía un sinnúmero de cosas que hacían imposible que habitar la casa. De tal manera que el que compró la casa mejor dijo, ¿sabe qué? Vámonos. Porque por ese simple clavo que había ahí, era un derecho que tenía el antiguo dueño para hacerle la vida imposible a los que vivían ahí. Y así es nuestra carne. Cuando nosotros no trabajamos completamente para vencer a Amalek y le dejamos un clavo puesto ahí, el enemigo va a venir a poner un montón de cosas que nos van a impedir caminar con Dios. Esa es la moraleja. ¿Sí? A veces decimos, Señor, te entrego esto, te entrego aquello, Señor, me arrepiento de esto. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados ocultos, si no trabajamos del todo con el pecado, es como si estuviéramos dejando un clavo donde el enemigo puede venir y colgar toda su basura y hacer imposible que nosotros podamos llegar a la nueva ciudad. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces no podemos dejar ni un clavo. Por eso no podemos ser como el pueblo de Israel, que decimos lo gordito y lo bonito, esto que me gusta me lo quedo, lo demás lo entrego, lo sacrifico, pero esto que me gusta me lo guardo para mí, porque es un clavo que estamos dejando dentro de nosotros, donde el enemigo puede venir y realmente puede traer ruina a nuestra vida espiritual. Tenemos que arrepentirnos constantemente y tenemos que trabajar con todo lo que está dentro de nuestro corazón, aun cuando los demás no lo conocen. Dios sí lo ve y el enemigo también. Si nosotros, hermanos, nos arrepentimos, Dios va a raer a Amalek de nosotros, va a transformar a este hombre viejo. Pero si no trabajamos, el diablo lo va a utilizar nuestra carne para hacernos caer y para que no lleguemos a la meta. Tenemos que trabajar. Espero haberme explicado, ¿verdad? Y que en nuestro corazón el Espíritu Santo nos redarguya para no darle tregua a nuestra carne, sino estar en una constante batalla y lucha para poderla conquistar, para poderla vencer, para poderla erradicar de nuestra vida. Podemos ponernos de pie y podemos venir y decirle al Señor, Señor, me arrepiento de lo que hay en mi carne. Señor, me arrepiento de mi desobediencia y Señor, ayúdame a obedecer tus mandamientos y poder vencer a Amalek que está dentro de mí, este hombre viejo. Vamos a orar. Los músicos si pueden tocar. Hermano, es tiempo de confesar. Es tiempo de venir al Señor y decirle, Señor, aún de mis pecados ocultos, Señor, quiero que me quiero arrepentir. Revélamelos, muéstramelos, me quiero arrepentir. Pero si sabemos de algo por nombre, vamos a confesarlo delante del Señor. Si hay algún inocente en esta tarde, pues va a seguir atado. Pero si hay algún culpable, en esta tarde puede ser libre. ¿Sí? Si hay algún culpable que pueda venir al Señor y decirle, Señor, soy culpable. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, que es para nuestra enseñanza. Gracias por tu palabra que es para nuestra exhortación. Señor, no queremos ser Acán, no queremos ser Saúl. Hoy venimos, Señor, delante de ti con arrepentimiento en nuestro corazón. Señor, reconocemos que nuestros pecados, Señor, han traído
maldición a nuestra vida, que nuestras elecciones han traído consecuencias difíciles a nuestra vida y a los que están alrededor nuestro. Pero hoy venimos, Señor. Hoy venimos, Señor, y queremos desenterrar nuestro pecado y ponerlo al pie de la cruz. Queremos, Señor, venir y cavar en nuestro corazón, cavar en nuestra memoria y poder, Señor, sacar de ahí lo que no hemos confesado, Señor. Tal vez, Señor, un pecado que cometimos hace años y que hemos olvidado, pero que podamos venir y decirle: Señor, ya no más. Ya no más, Señor, ya no quiero estar mal contigo. Señor, y reconozco que dentro de mí está el enemigo, Señor. Ayúdame a pelear contra él. No permitas que Amalek, Señor, dentro de mí venza. Ayúdame, Señor, a trabajar, a crucificar, a negarme a mí mismo, para que Amalek pueda ser vencido, Señor, dentro de mí. Señor, no quiero ser derrotado, no, Señor, no quiero ser vencido. Tú conquistaste, Señor, en la cruz del Calvario. Tú venciste en la cruz del Calvario, Señor. Tú nos diste la victoria a través de la cruz del Calvario. Pero somos vencidos, Señor, por las decisiones que tomamos. Porque vemos, porque codiciamos, porque tomamos, porque hacemos lo que tú nos has dicho que no hagamos, Señor. Pero hoy venimos, Señor, con arrepentimiento en nuestro corazón. Ayúdanos a sacar el anatema de nuestro corazón. Ayúdanos a pelear, Señor, la buena batalla en contra de este viejo hombre, Señor, que nos lleva, que nos arrastra a pecar contra ti, Señor. Hoy ponemos este viejo corazón, Señor, al pie de la cruz. Deja que tu sangre, Señor, en esta noche fluya sobre nosotros. Que tu palabra y tu espíritu, Señor, vengan y nos convenzan, Señor, de cuál es la batalla, Señor, que tenemos que ganar. Que tu palabra en esta noche ilumine nuestros corazones y nos revele, Señor, la verdadera batalla que tenemos, Señor, que ganar en nuestra vida. Señor, ven en esta hora, Jesús. No queremos ser desechados como Saúl, Señor. No queremos, Señor, solamente hacer sacrificios, sino queremos rogarte que nos des un corazón obediente a ti, Señor. No queremos pecar, Señor, con espíritu de adivinación, tratando de hacer las cosas a nuestra propia manera. Si no queremos, Señor, obedecer tus mandamientos. Tú has hablado vez tras vez a nuestro corazón. Ablándanos, Señor, redargúyenos, convéncenos de pecado. Que no sea necesario el juicio en nuestra vida y ya no tengamos tiempo, Señor, de volver atrás. Que podamos, Señor, oír tu paz, tu palabra, oír tu voz y venir con arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Señor, si tú estás hablando hoy a nuestro corazón, que prestos podamos correr al pie de la cruz, que podamos venir presurosos al pie de la cruz y ser lavados con tu poderosa sangre, Señor. Ayúdanos, Jesús, a no ser rebeldes, a no desobedecer tu palabra, a no ocultar nuestro pecado, Señor. Dice tu palabra: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y tu sangre nos limpia de toda maldad. No hay pecado que tu sangre no pueda perdonar.
No hay pecado que tu sangre no pueda, Señor. No pueda quitar, no pueda perdonar, Señor. Tu sangre es poderosa. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por desobedientes. Perdónanos, Señor, por no escuchar a tu palabra y a tus mandamientos. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón. Juntos vamos a cantar este canto. Si usted terminó de orar, si no, mientras cantamos, usted siga orando. Jesús, Perdón. Cierre sus ojos y dígale al Señor una vez más: perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Deja que la sangre de Jesús te limpie. Quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento de mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. ¿Hay algún culpable en esta hora que pueda levantar su mano y que pueda decirle: Señor, perdóname? Soy culpable, Señor. He sido desobediente. Perdóname, Señor. Que tu sangre fluya, Señor, en esta noche, en este lugar. Que tu sangre fluya, Señor, transformando nuestro corazón. Que tu sangre fluya, Señor, sobre nosotros. Convierte nuestro corazón a ti. Ven y vence, Señor, nuestra carne. Ven y vence nuestro hombre viejo, Señor. Sabemos que tu sangre en esta hora nos puede limpiar, Señor, de todo pecado. ¿Qué abogado tenemos en Jesucristo? Hoy venimos arrepentidos, Señor. Lávanos en tu poderosa sangre. Lávanos en tu poderosa sangre. Puedes sentir la sangre del Cordero que en esta noche está fluyendo. Que si usted está siendo sincero en esta tarde, que si usted está viniendo delante del Señor con sinceridad, hoy la sangre del Cordero se está derramando sobre su vida. Hoy toda culpa es quitada por la poderosa sangre del Cordero. Hoy podemos descansar, que en Él hay perdón. Hoy podemos descansar,
toda culpa es perdonada cuando nosotros confesamos, cuando su sangre nos limpia. Gracias, Señor, gracias por tu poderosa sangre. Desde el más pequeño hasta el más grande somos culpables, Señor. Pero en esta noche nos humillamos delante de ti y sabemos que tu sangre nos puede limpiar, que hoy nos está limpiando, que hoy nos está perdonando, que hoy nos está dando una nueva oportunidad, tu poderosa sangre, Señor. Vence, vence, Señor, todo lo que está dentro de nuestro corazón. Haznos vencedores, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a la meta. Ayúdanos a crecer a la estatura de un varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos, a tener la mitad de la victoria, Señor, sino ayúdanos a seguir peleando, Señor, hasta que podamos obtener la victoria en nuestro corazón. Te damos gracias por este día. Puede levantar sus manos, Señor. Te damos gracias por este día, por todo lo que tú has hablado, por todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor, que nos bendice. Señor, gracias. Sella tu palabra con tu sangre en nuestro corazón y danos victoria durante la semana, Señor. Que no seamos llevados, arrastrados, Señor, por nuestra carne, sino que podamos luchar, que podamos batallar y tener victoria en esta semana. Haznos vencedores, Señor, haznos vencedores en esta semana. Que podamos, Señor, tener una semana de victoria. Señor, que todo lo que venga a nuestra vida nos ayude para bien. Señor, al salir de este lugar, guárdanos.